Hola a todos, en una nueva emisión en la cual vamos a tomar un tema muy interesante y poco abordado, que es la creatividad en las personas mayores. Para ello vamos a revisar algunas de las tantas teorías que hay sobre la creatividad, vamos a ponerle foco en las edades de la creatividad, vamos a pensar si realmente es un impedimento la creatividad en las personas mayores y para ello vamos a tomar algunas investigaciones que resultan muy interesantes acerca de creativos jóvenes y grandes. Finalmente vamos a ver por qué sigue siendo tan importante ser creativo de grande. La edad no es un impedimento, sostiene David Gallenson, un investigador de la Universidad de Chicago que se dedica específicamente a estos temas y que lo que él sostiene es que hay una fuerte discriminación en los ambientes académicos sobre esta temática. Y esta discriminación se basa en otro mito, que es el de la genialidad precoz. Es decir, desde los años 50, Lehmann había producido un artículo en el cual ponderaba los logros intelectuales, creativos, que se generaban entre los 20 y los 30 años. Él decía que en ese momento estaba la mayor explosión creativa basándose en casos como los de Mozart, Gauss, Einstein, Picasso, Orson Welles. Es decir, muchísima gente que despliega todo su potencial y esto lo basa en gran medida en capacidades cognitivas, en mayor nivel de abstracción, etcétera, etcétera, que podrían fundamentar esta noción. La idea de por qué se reduciría pasando esta década, es decir, llegando a los 30, que a nosotros nos parece todavía muy joven, sin embargo, él lo que dice es que hay algo de ese impulso y de esa capacidad máxima a nivel cerebral que va a ir reduciéndose. Esto le va a generar mayor rigidez a nivel de los sesgos mentales, es decir, de los modos en que uno va llegando a la información, pero también lo que se va viendo que pasada cierta época uno se va afincando más, uno tiene quizás una familia que mantener, uno tiene que trabajar en una institución en la cual debe cierta parte de su trabajo a esto, lo que va llevando a que quizás la creatividad se vaya formateando de una manera determinada y no tenga estas capacidades o esta vertiginosidad de otras décadas. Y finalmente también hay algo que es importante tener en cuenta. Muchas veces con la edad uno va ganando cierto prestigio y lugar que teme perder si trae algo muy novedoso que pueda ser criticado. Los jóvenes o aquellos que están en esta década tienen menos que perder y tienen mucho por ganar justamente aportando una nueva solución o una nueva idea a la cultura. Todo esto nos limitaría ciertos rasgos de originalidad o de creatividad. En este sentido, Gallenson nos trae, desde su investigación basada en personajes de la cultura, del arte específicamente, momentos bien diferenciados. Él dice que en la juventud sí rescata algo de la teoría que acabamos de mencionar en relación a jóvenes genios, en donde estallan en la juventud de una manera más conceptual, es decir, que traen algo radicalmente nuevo. Pero lo que él critica de la anterior teoría o del mito de la genialidad precoz es que en los viejos también hay maestros que justamente su obra mejora con el paso del tiempo por las múltiples experimentaciones que realizan. De esta manera, nosotros tenemos una diferenciación en la cual en la juventud aparecería de un modo más novedoso y más ligado a lo que él llama conceptos, es decir, cambios radicales, en donde una persona puede aportar una teoría totalmente novedosa, mientras que en los mayores lo que él destaca es una especie de prueba y error donde el objetivo no está tan a la vista, sino que las personas van mejorando algo que ya venían elaborando. Otra lectura posible de los viejos maestros tiene que ver con no solamente con la prueba y error, donde pareciera más bien que la gente va tanteando algo, sino en lo que nosotros llamamos la experiencia. ¿Qué es esta noción? Básicamente es una gran cantidad de información que se procesa, se simplifica
y que está disponible para nuevas creaciones. En este caso podemos tomar a Pasteur, podemos tomar a Freud, podemos tomar a muchos incluso que siguieron desde la juventud trabajando hasta su vejez. El propio Einstein siguió desarrollando muchas cosas, y que en alguna medida lo que nosotros podemos pensar es que parte de la producción final no hubiese sido posible sin todas estas producciones que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo. Podríamos decir, esto es lo mismo que la noción del experimento que hablaba Galenson. Creo que no es exactamente igual, creo que es una creación mucho más certera, mucho más elaborada, y donde también hay saltos cualitativos en la producción creativa. Pero para esto tenemos, como decíamos antes, que animarse a uno a ser creativo, y en este sentido hay un interesante aporte que trae Galenson acerca de 4 pintores impresionistas en donde la creatividad puede ser pensada desde un ángulo totalmente distinto. Él dice: Renoir y Pizarro hicieron más o menos las mismas obras a lo largo de toda su vida. Tuvieron un momento probablemente de crecimiento conceptual, y a partir de esto tuvieron fama, tuvieron éxito, tuvieron dinero, fueron bien recompensados por la sociedad y no se movieron demasiado de sus sitios. En cambio, Cézanne y Monet se animaron a seguir produciendo cosas distintas. Él diría experimentando, yo diría cambiando, incluso hasta tal punto que Cézanne dio lugar a los cubistas, mientras que Monet da lugar a los expresionistas. Aún más, una de las famosas obras de Monet, Las Nenúfares, la creó a los 70 años, y en esa época la visión que se tuvo tanto de Cézanne como de Monet era que habían envejecido demasiado, que era el término de la época, la senilidad, que podían tener algún problema cognitivo, o que simplemente habían perdido la habilidad para pintar. Esta gente lejos estaba de esa situación, sino que justamente estaba experimentando, pero no pudieron ver en vida la repercusión, el éxito que tuvieron todos sus trabajos. ¿Por qué? Porque justamente fueron personas que se animaron a ser creativos con el costo que puede tener esta situación. Es decir, sabemos que a lo largo de la historia hubo muchos creativos que no tuvieron éxito en su momento y que tuvieron que esperar a veces hasta un siglo como para poder llegar a tener ese éxito, más allá de que lo hayan visto o no. Pero para esto hay que animarse, para esto hay que asumir ciertos riesgos. Probablemente Cézanne y Monet se habían aburrido de hacer lo mismo que hacían, se habían dado cuenta de que había un proyecto que crecía, y no simplemente por prueba y error, sino porque tenían algo que empezó a quebrarse en su forma de pensar la pintura impresionista. Entonces, tenemos otra forma más de pensar la creatividad cuando es a todo o nada. Y en este caso está el ejemplo de Sanders. Probablemente no todos conozcan el nombre, pero sí deben conocer la marca KFC. La marca está de alimentos, en donde uno come pollo frito, que está en casi todo el mundo. Bueno, este señor, que venía después de muchos negocios y que venía en realidad del ejército cuando era más joven, a los 60 años se funde y decide empezar con esta empresa. La empezó a los 60. Es decir, tuvo que empezar desde la necesidad de que se había quedado sin plata, pero también tuvo que tener el genio de poder pensar que él a sus 60 años también podía construir un pequeño imperio como el que construyó. Entonces, por un lado la necesidad, por otro lado el desestimar estas ideas viejistas, negativas acerca de la edad, donde ya parece que era demasiado grande para esto. Entonces, ahora sí, quizás la pregunta más importante: ¿por qué la creatividad es tan valiosa en las personas mayores? Porque suceden muchos cambios, como la jubilación, como la idea de los hijos, como la viudez, como los cambios físicos, como nuevas búsquedas a nivel de lo sexual, que pueden llevar a que si nos quedamos con los mismos trajes de siempre, probablemente en algún momento nos queden chicos, nos queden grandes, y necesitemos revisar qué es lo que
lo que hay para esta etapa de la vida. Con la jubilación es particularmente claro y ya lo hablamos. Con la viudez mucho más. ¿Por qué? Porque en alguna medida ese compañero o compañera de toda la vida puede no estar más y tenemos que reinventarnos. Y creo que en este punto está el eje. Si hay un punto en el cual la creatividad de los artistas y de la gente común se unen, es que el objeto por excelencia de la creación es el sí mismo. A lo largo de la vida nos vamos creando y recreando todo el tiempo en vistas a necesidades exteriores o necesidades internas, a veces por el simple aburrimiento de hacer las cosas como las veníamos haciendo, o por el disgusto, o porque las condiciones cambiaron de tal manera que necesitamos construirlas de otra forma. Entonces, creo que en este sentido es importantísimo entender que tomar una decisión ligada a una creación de sentido, a una creación de valor, a una creación en la cual nos ubicamos de otra manera frente a la vida, tiene sus riesgos. Pero muchas veces vale la pena tomarlos, especialmente cuando nuestras zonas de confort ya no están tan confortables. Así que creo que en este sentido todos seguramente tendrán alguna de estas situaciones en las cuales vivimos y que tuvimos que darle una vuelta de rosca para que las cosas empiecen a pasar como nosotros queríamos. Muchas gracias y nos encontramos en la próxima emisión.